Una vez más, con la ayuda del Señor, vamos a leer la palabra de Dios, insinuando a mis amigos oyentes, a mis hermanos en Cristo, que prestemos atención tanto a la lectura como a la explicación que vamos a hacer de la palabra de Dios en cuanto a Poncio Pilato. Leamos Mateo, el capítulo 27, y leamos a partir del versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea ejecutado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea ejecutado en el madero. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá veréislo vosotros, en otras palabras. Que el Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Dice en Lucas 23:23, mas ellos, los judíos, instaban a grandes voces pidiendo que fuese ejecutado en el madero. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es precisamente en este escenario o en esta escena que mejor se aprecia al vacilante Poncio Pilato. Y más aún, si comparamos dos pasajes de la palabra de Dios de la Biblia, el uno en Marcos 15:15. Se los leo, Marcos 15:15. Queriendo satisfacer al pueblo. Ahí está el verbo en acción, el verbo querer. Queriendo satisfacer al pueblo. Y miramos Lucas, el capítulo 23, verso 20, dice: queriendo soltar a Jesús. ¿Se da cuenta usted de esta incompatibilidad del accionar de este hombre y el extremo de la indecisión y de la falta de sinceridad? Por un lado quería satisfacer al pueblo, por otro lado quería soltar a Jesús. Ahí se ve reflejado su carácter indeciso. ¿Cuántas personas de los que me están escuchando están en esta misma posición, en esta misma condición? Indecisos, quieren seguir a Cristo, pero también quieren andar de la mano con el mundo y su sistema. ¿Cuántos cristianos están en esta postura? Quieren andar en pos de Jesucristo el Señor, pero no se sueltan de la mano del mundo enemigo del Señor. El ciudadano romano Poncio Pilato aparece pues en esta escena en el medio de la expectativa general. Todos los ojos, todos los oídos están puestos sobre el gobernador romano Poncio Pilato.
Sobre él convergen todas las miradas y hacia él van todas las voces. Cada voz resulta un llamado distinto a la voluntad de él. Puede decirse que allí hay voces visibles, audibles, y hay voces inaudibles, invisibles. Yo estaba haciendo un análisis y quiero compartir este análisis que hice. Analicemos algunas de esas voces y apliquémoslas espiritualmente. Primero, veamos la voz de la conciencia. Ustedes saben que Dios ha puesto en el ser humano dos tribunales que son los que gobiernan nuestras acciones: el tribunal de la razón y el tribunal de la conciencia. Cuando el mal vence al tribunal de la razón, este lo deriva al tribunal de la conciencia. Y cuando allá hemos cedido, el mal ha vencido y el juicio, el fallo es a favor del enemigo, a favor de lo malo. Pero vamos a empezar viendo que aquel día había la voz de la conciencia. Pilato tenía conciencia y su conciencia le decía: si condenas a Jesús, eres virtualmente un asesino. Tú sabes que él es inocente. Por otro lado, la voz de la razón le decía en su interior: el Señor Jesús no es enemigo de César. Entiende Pilato, su reino, el reino de Jesucristo, es un reino espiritual. No pertenece a este mundo. Él no quiere gobernar para destruir o enfrentarse al César. Su reino es espiritual. Por otro lado, la voz de la piedad. Seguramente la voz de la piedad le decía a Pilato: mira el rostro de Jesús. ¿Cómo puedes enviar un hombre semejante a la muerte? ¿Cómo? Mira su rostro de inocencia y de pureza. Por otro lado hay la voz de la lealtad. La lealtad le decía: observa, Pilato, que ni aun los testigos concuerdan entre sí. Debe haber en ti lealtad a la verdad y a la justicia. Y no podemos olvidar que cuando el Señor le dijo a Pilato: yo he venido para dar testimonio de la verdad, Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y no esperó la respuesta, se salió. Pero aquí tiene él en la voz de la lealtad, que le muestra que no hay concordancia en los acusadores, en los testigos, y él debería seguir con lealtad la justicia y la verdad. Por otro lado, aparece la voz de la esposa de Pilato, cuando le manda el papel diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. También hay la voz del Espíritu de Dios. Yo no dudo que el Espíritu de Dios también le susurró a la razón y a la conciencia de Pilato: Pilato, sé valiente, haz lo recto y deja las consecuencias futuras de tu resolución para Dios. Pero por otra parte se oyen otras voces que desgraciadamente son las voces que hallaron eco en el corazón de este hombre vacilante. ¿Cuáles son esas otras voces? Primero, la voz del orgullo. Ten cuidado, Pilato. Un solo paso en falso puede significar el fracaso, la ruina y afectar tu promoción futura. ¿Cuántas personas no quieren entregarse a Jesucristo? Saben, son conscientes de la verdad del Evangelio. No, pero no, con el Evangelio no.
Piensan que al aceptar a Cristo van a perder su fama, su reputación, su sitio en la sociedad que les rodea, va a ser discriminado. El orgullo no les permite, y la voz del orgullo tiene fuerza. Esa voz arruinó la decisión de Pilato. Pero también hay la voz de la cobardía. La solución está en que representes un buen papel. La cobardía le habló así, digo yo. La solución está en que representes un buen papel. Haz ostentación de tu inocencia y haz ostentación también de la inocencia de Jesús. Lava tus manos ante el pueblo. Otros ya lo han hecho antes, y es verdad. En la ley de Deuteronomio 21, versos 6-7, los ancianos, cuando encontraban un cadáver, un muerto cerca de ellos, producto de un homicidio, al no tener nada que ver, se lavaban las manos, declarando su inocencia. Y la voz de la cobardía le dijo eso a Pilato: lávate las manos. Por otro lado, la voz de la ambición mundana. Esa ambición le dijo: si dejas ir a este hombre, no eres amigo de César. Tú debes a toda costa ponerte al lado de las autoridades. Antes que nada está tu fidelidad al César. Una vez un hombre, mientras yo le predicaba el evangelio, el hombre estaba convencido. Me dijo: no, oiga, no, yo soy fiel a mi religión, no voy a cambiar mi religión. Pero no estoy predicándole una religión. Estoy mostrándole con las Escrituras que usted, como todos, es un pecador y que Cristo el Señor vino para salvarle, y Cristo no es religión. Pero no, el hombre dijo: yo quiero ser fiel a la religión mía y a la religión de mis padres. Y esto fue la voz de la ambición que le habló a Pilato. Pero por otro lado hay la voz de la popularidad. Esa voz que, aunque esté mal el vulgo, aunque esté mal la mayoría, la voz de la popularidad le dijo a Pilato: agrada al pueblo, no oye sus gritos. Fácil es descubrir sus deseos. Sigue la corriente de todos, Pilato. Sé popular. Y hay otra voz, la voz íntima, la voz propia, que le dijo: tú debes ser, Pilato, primero, antes que nadie, antes que la suerte que corra Jesús de Nazaret, estás vos. Tu seguridad ante todo, tú primero. Y por último, la voz del diablo, que le dijo: no seas necio, entrega a Jesús de Nazaret para ser ejecutado. Amigo mío, ¿cuál es la posición suya? ¿A cuál de las voces va a oír? Sigue retumbando la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué harás con el Señor? ¿Le aceptarás como tu Salvador o le rechazarás? Toma una decisión, pero sabia y prudente.